alimentaria. Según un informe que ha emitido la ONU, aparentemente hay riesgo en la seguridad alimentaria en nuestro país. Estamos con el analista económico Omar Velasco, que nos acompaña vía Zoom para analizar un poco esta situación y ver también qué han dicho las autoridades. Omar, ¿cómo estás? Buenos días, Gerardo te saluda. Muy buenos días, Gerardo. Para mí un gusto, un placer estar en Al Día. A través de un cordial saludo a los gentiles televidentes. Tú haces mención a un informe que en realidad no es para Bolivia, sino para el mundo entero. Este informe de Naciones Unidas señala de que hay un potencial riesgo de que la hambruna se puede incrementar en el mundo. Y este informe destaca 13 zonas críticas donde el hambre se va a incrementar. Estoy hablando de Sudán, Palestina, Haití, Malí, entre otros. Pero el informe también destaca que en América del Sur, Bolivia y Colombia presentan los mayores riesgos porque se estima este organismo que más de 2 millones de bolivianos se encuentran en este riesgo de caer en la inseguridad alimentaria. Parto en realidad primero señalando que cuando hablamos de inseguridad alimentaria estamos diciendo que hay la falta de acceso regular a alimentos que sean seguros, nutritivos y que puedan llevar una gesta alimentaria sana para la población en general. Y es ahí donde, por supuesto, este informe causa preocupación para Bolivia. Y eso que somos productores de muchos tipos de alimentos, ¿no? Ahora, estamos en riesgo, es lo que dice Colombia y Bolivia. Estamos en riesgo, pero todavía se pueden asumir algunas acciones que no sean muy complicadas o muy estructurales, Omar. ¿O tú crees que ya estamos en un nivel en el que tenemos que hacer un trabajo minucioso y estructural para remediar esta situación? Exactamente, hay que diferenciar lo que es inseguridad alimentaria como un riesgo de vulnerabilidad de una crisis alimentaria. En realidad, este informe señala de que hay una combinación de factores en Bolivia bastante negativos, una alta inflación que está deteriorando el poder adquisitivo del dinero y por otro lado, limitada capacidad a importar alimentos dada la escasez de dólares. Rápidamente desarrollemos estos dos conceptos porque si bien tenemos una inflación general más o menos del 19% en términos interanuales, la inflación de alimentos, Gerardo, ha superado el 24%, wow. Es mucho más alta. Si tomamos en cuenta la inflación de alimentos agropecuarios, incluso esta llega a cerca del 30%, frente al incremento de los alimentos procesados que se encuentra en torno a un 20%. No hay que olvidarnos que dentro de la estructura de ingresos de la población, cerca del 70% de los ingresos de las familias entre los 3-4 deciles más bajos le destinan cerca del 70% de su ingreso a la compra de alimentos y por tanto el margen que tienen frente al incremento de precios es bastante pequeño. Pero también nos afecta por el lado de las importaciones, porque en los últimos 9 meses han caído la importación de alimentos en cerca del 9% y los insumos industriales en otro 8%. Y esto, por supuesto, está relacionado a la falta de dólares. ¿Qué es lo que ocurre? Y termino esta idea. Eventualmente frente a un escenario de shock climático negativo que pueda afectar la producción nacional, lo que este organismo estaría anticipando es que el país no tendría la suficiente cantidad de recursos para poder suplir esta falta de producción nacional y eso es lo que podría generar una crisis alimentaria en el país y es ahí donde por supuesto se tienen que tomar medidas inmediatas. Por supuesto. Un informe general, eso hay que aclarar, Omar, un informe que la ONU ha sacado a nivel global, porque hay autoridades, por ejemplo, que han asumido que era un informe enfocado solamente a Bolivia, han salido a desmentir incluso aquellas afirmaciones. Ahora, no podemos comparar tampoco una realidad, por ejemplo, como de algunos países africanos, que sí están pasando incluso hambrunas, Omar, con lo que sucede en Bolivia, pero esto tampoco tiene que dejarnos de brazos cruzados, ¿no? Tomando en cuenta esos riesgos que nos has manifestado.
Por un lado, lo que quiero aclarar es que en un informe de 70 páginas se habla de Bolivia en un párrafo específico, por tanto no es, por supuesto, un informe para Bolivia. En segundo lugar, analicemos los impactos inmediatos y de mediano plazo, porque este riesgo potencial de inseguridad alimentaria se va a traducir, Gerardo, en un aumento de la pobreza extrema. La pobreza extrema mide aquella parte del ingreso mínimo necesario para garantizar el consumo de una cantidad de productos, de una ingesta calorífica que da a la persona capacidad de poder sobrevivir. Pero no se toma en cuenta, por supuesto, que los bolivianos también realizamos otro tipo de gastos en vivienda, salud, educación, etcétera, que también se han ido deteriorando y cuyo acceso a estos bienes en el tiempo pueden volverse más privativos. La línea de la pobreza extrema, el Banco Mundial lo cuantifica en $3 al día. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué boliviano tiene $3 al tipo de cambio paralelo para poder subsistir? Por supuesto, esto nos está mostrando de que la pobreza en el país se está incrementando. Pero también hay que ver los efectos de mediano y largo plazo, y ahí me quiero centrar en lo que es la desnutrición infantil, porque Bolivia está entre los 5 países con mayor proporción de población niña de menor de 5 años que no tiene la cantidad de alimentos suficientes. Esta situación hoy de inseguridad alimentaria podría comprometer la salud de los bolivianos de las próximas generaciones si no se toman medidas importantes hoy en el presente. Por supuesto. Bien, Omar, simplemente vamos a apuntar que el gobierno ha desmentido este informe, como lo decíamos, este informe de la ONU. Hemos intentado comunicarnos con la canciller Zalinda Sosa, pero lamentablemente no hemos tenido una respuesta para que nos dé también su punto de vista, para desmentir si así tiene que ser este informe, reiteramos, global que ha sacado la ONU. Omar, muchas gracias por tu tiempo, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Gerardo, siempre es un placer saludar a la población. Muy buenos días. Que tengas buen día.